la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Y vamos a entrar en un tema que nos habla acerca de un hombre que se llamó Naamán. Y como título le puse Naamán, el general leproso. Así que si encontraron ya la cita bíblica, que es Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14, nos pondríamos de pie y leeríamos la escritura, que es relativamente larga, y la voy a leer yo. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos en este momento. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos hables a través de tu santa y divina palabra a nuestros corazones, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Interesantemente, una historia muy completa.
Este hombre, el cual era general de los ejércitos de Siria. Hace algunos años atrás vino un general aquí a nuestra iglesia. Se sentó precisamente ahí en esa banca. Y ha venido incluso un par de veces a nuestra iglesia. General, con todos sus galones. Mano derecha del presidente de uno de nuestros países de Centroamérica. Incluso pariente de uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Y cuando yo supe que era un general, lo busqué en el internet. Y ahí estaba dirigiendo el ejército, con sus galones y su vestimenta al lado del presidente. Un hombre de mucho rango del ejército bélico de ese país en particular. Nos encontramos con Naamán. Este hombre precisamente era un generalísimo del país de Siria. Incluso era segundo en poder después del rey. Ben-Hadad se llamaba el rey de Siria. Era un varón considerado grande y estimado por la sociedad y por el país de Siria. La Biblia le llama a un hombre valeroso en batallas. ¿Por qué? Era un hombre que era libertador de Siria. No estamos hablando de cualquier persona. Era un hombre increíble en su poder después del rey. Pero este hombre era leproso. Y ahí estaba el problema. Porque no importa lo que él haya sido, la lepra, lo que es precisamente una tipología del pecado, lo hacía sentirse menos cohibido. Algunos dicen de que él lo tenía incluso en secreto y sufría solo. Pero hermanos, este hombre en estas condiciones tenía los días contados. Sería dado de baja del ejército. Sería descomunado de sus amigos. Sería descomunicado de sus familias. Y si hubiera sido judío, aunque no lo era, hubiera sido descomulgado de las sinagogas. Y si hubiera sido judío incluso, le hubieran llamado inmundo y le hubieran gritado desde lejos: inmundo, inmundo, apártate. Había una ley que decía que todos los leprosos tenían que estar a 100 pies de distancia. La condición de este hombre era una condición deplorable, infrahumana, por causa de su enfermedad. La lepra despedazaba el cuerpo en vida y se podría en vida. Poco tiempo le quedaría. Pero en el relato bíblico encontramos algo muy interesante. Encontramos algo que se le ha llamado una tipología del Evangelio. Número 1, encontramos precisamente a Naamán, el general leproso. Pero la Biblia nos habla de una joven, una muchacha. Yo le puse ahí que sería una joven misionera. Interesantemente, hermanos, esta joven fue tomada de su pueblo, fue llevada cautiva para que ejerza como esclava precisamente a la esposa de Naamán. Esto no es una coincidencia. Dios tiene planeado todas las cosas. Ella iba a ser una misionera, quiéralo o no. Iba a ser tomada de su nación, llevada a otra nación como esclava, pero Dios tenía un trabajo para ella. Y el trabajo para ella era anunciar a su dueña, la esposa de Naamán, de que ella conocía al profeta de Israel, por cierto, Eliseo,
y que si su jefe o su dueño, Naamán, fuera donde aquel profeta, Naamán sería sanado de su lepra. Ese es el trabajo de ella. Pero también encontramos a Eliseo, el profeta. Por eso que esta es una tipología del Evangelio. Vemos que Naamán el leproso es un prototipo de el pecado. La lepra es un símbolo del pecado que destruye, carcome y mata. Nada más. No tiene esperanza más que morir. Vemos que la joven misionera sería entonces la evangelista, la que llevó el mensaje de salvación o de sanidad, si se quiere. Y vemos a Eliseo, el profeta, precisamente como el que pudo traer la sanidad o la salvación, en este caso, a Naamán. Hermanos, ¿cuánto quería Naamán sanar? ¿Cuál era el deseo de sanar de la lepra? Que cuando él escuchó de que había por allá un profeta que sanaba, fue y se lo contó al rey, a un rey llamado Ben-Hadad. Y Ben-Hadad le dice inmediatamente: te voy a hacer cartas y vas a dárselas al rey de Israel para que te sanen. Pero no siendo las cartas suficientes, Naamán, siendo un hombre pudiente, con mucho dinero, él tomó, dice la palabra de Dios, 10 talentos de plata. ¿Sabe lo que era un talento de plata? Era lo que nosotros le llamaríamos ahora lingotes de oro o lingotes de plata. Eran pesados. Incluso si leemos la escritura completamente, nos damos cuenta de que se les pasaba un talento a cada hombre para que lo llevara en la espalda, cargándolo, porque eran pesados. La cantidad de plata que Naamán entregó era sorprendente. Era una cantidad enorme de dinero. No siendo suficientes las cartas del rey, Naamán tomó mucho dinero. También dice la Biblia que llevó 6,000 piezas de oro. Y no siendo suficiente, llevó lo que se consideran vestidos extremadamente caros de Siria. Llevó 10 mudas de vestidos para entregarlas. Mi pregunta para ustedes, hermanos, no para que me respondan, sino que para que pensemos, craneemos, nos demos cuenta de la necesidad desesperada que tenía Naamán de ser sano. ¿Cuánta riqueza Naamán estaba dispuesto a dar por su sanidad? Si le hubieran pedido un poco más, la hubiera dado. Hubiera tratado de dar lo que no tenía para poder ser sano de esa lepra. Pero mi pregunta para nosotros es: ¿qué podrá dar el hombre para obtener el reino de los cielos? Porque recuérdense que la lepra es un tipo, un símbolo de pecado. Naamán quería ser limpio de su pecado o de su lepra. La pregunta es: ¿qué podrá dar el hombre para obtener el reino de los cielos? ¿O qué podremos pagar por nuestros pecados? ¿Qué podremos pagar para llevar o recibir el perdón de nuestros pecados? Piénselo por un momento. ¿Qué daría usted para que el Señor le perdone todos sus pecados, las cosas malas que ha cometido, que ha dicho, que ha pensado y que ha hecho, y que lo llevan a un infierno eterno por toda la eternidad? Un infierno que dice la palabra de Dios que ni el gusano se muere, vive eternamente. Muchos lo toman esto como broma,
Muchos no lo aceptan como una realidad porque todavía no lo sufren. Pero la palabra de Dios dice de que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por toda la eternidad habrá un sufrimiento porque rechazaron a Jesús y no quisieron aceptar su sanidad. Y la lepra los llevó al infierno. ¿Qué puede pagar el hombre por el perdón de sus pecados? El profeta Miqueas dice lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? La palabra de Dios es bien clara. La palabra del Señor dice: si tú estás enojado con tu hermano, olvídate de que si has pecado contra él. Si estás enojado con tu hermano, Dios no va a recibir tu ofrenda, no va a recibir tu diezmo, no va a recibir esa oración. Alguien me preguntaba en el día de ayer, precisamente aquí en la iglesia, ¿cómo puedo obtener de Dios más bendición para mi vida? Bendición espiritual, primordialmente. Y precisamente tocamos el versículo que dice que si no somos comprensivos con nuestras esposas, la oración nuestra ni siquiera llega al techo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si no las comprendemos, si no nos ponemos en el lugar de ellas, Dios ni siquiera escucha nuestra oración. Y ahora entonces comprendo por qué en muchas oportunidades la palabra de Dios nos da indicio de que Dios dirá dónde, cuándo, porque no te conozco. Sí, pero estuve en la iglesia, no te conozco. Pero hablé en lenguas, no te conozco. Eché fuera demonios, apartados de mí. Ahora entiendo, porque la vida del creyente, hermanos, tiene que ser basada en base al estándar de Dios, no al estándar de los políticos. En base al estándar bíblico, no en base al estándar de las telenovelas, ni siquiera al estándar de los predicadores, sino al estándar trazado por la palabra de Dios. Y Dios dice, si mantienes, dice, todos los puntos de la ley, pero fallas en uno solo. ¿Cuántos puntos de la ley hay? Por lo menos 613, como mínimo. Si los mantienes todos, pero fallas en uno, eres culpable de todos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo si soy totalmente imperfecto? Soy pecador, cometo maldades, pienso malas cosas, digo palabras inapropiadas, hago cosas que Dios no se agrada. Y si los hermanos llegaran a saberlas, me tendría que poner un cartucho en la cabeza de la vergüenza que pasaría. ¿Con qué me presentaré ante Dios si Él conoce todo mi corazón y hasta las intenciones que ni siquiera las he hecho todavía las conoce? Y conoce las palabras que van a salir antes que las piense. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y le voy a adorar al Dios Altísimo? Miqueas sigue diciendo, ¿con holocaustos? ¿Será que Dios se alegrará si le traigo becerros de un año? ¿Se agradará con millares de carneros a lo mejor? ¿Con 10,000 arroyos de aceite ante Dios me voy a presentar? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Dice Miqueas. Yo lo puse de una forma más contemporánea para poder entenderlo en nuestro idioma, si se quiere, con nuestra jerga. ¿Será que Dios se alegrará si le traigo diezmos y diezmos y diezmos y le lleno esta casa de dinero? ¿Será que me perdonará Dios por eso? ¿Será que yo puedo pagar por mis maldades con todo el dinero que le traiga?
Pero si Dios me dice que las calles del cielo son de oro, ¿y por qué dijo las calles? Porque se pisa el oro, se pisotea. Lo que aquí no vale nada, la tierra que se pisotea, allá también el oro no valdría nada. ¿Con qué me presentaré para perdonar, para que Dios perdone mis pecados? Con venir a la iglesia todo el año. No voy a faltar ningún servicio, no voy a faltar a ningún evento. Se agradará a Dios con millares de ofrendas que le traiga, con 10,000 gritos de aleluya. Que todos gritemos aleluyas, que levantemos todas las manos. ¿Será que Dios se va a decir, está bien, ya pagaste por tu pecado, por tu maldad? ¿Será que puedo dar mi primer hijo por mi pecado? Eso es lo que decía Miqueas. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios es clara. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias a Dios, porque podemos tomar una Santa Cena y podemos simbolizar a través de ella lo que tomó lugar hace 2000 años atrás en el monte de la Calavera, allá en Israel, de que Cristo murió por mis maldades y por las tuyas. Pero no puedo jugar con ellas. No puedo pensar de que puedo cometer pecados y burlarme o mofarme de la muerte de Jesús. Porque la palabra de Dios dice, no tenemos otro sacrificio que se pueda hacer si pecamos conscientemente. Por eso la palabra de Dios continúa diciendo, para nuestro bien, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No los millones de dólares que le trajo Naamán a Eliseo, sino que un corazón contrito y humillado quiere Dios. Y un corazón contrito y humillado va a dejar mostrar sus frutos. Vamos a ver en la persona los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Vamos a ver cambios notorios, visibles en su vida. No vamos a ver odio, no vamos a ver rencor, no vamos a ver impaciencia. Vamos a ver fidelidad a Dios. Dice la palabra de Dios que Naamán va donde el profeta y dice que fue con todos sus caballos. Lo dice en plural. Y dice que se puso en su carro real y mandó a llamar al profeta. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta? Anda y lávate 7 veces en el Jordán. Eso es lo que le dice el profeta. Anda y lávate 7 veces en el Jordán. Y la palabra de Dios es clara. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, yo pensaba que él iba a venir rápidamente y estando de pie frente a mí, invocaría el nombre de Jehová, su Dios, y alzaría su mano y tocaría la herida y yo sanaría. Me parece muy similar a lo que la gente hoy en día piensa. Yo pensaba, decía él, de que se iba a tocar una orquesta y que iban a cantar un gloria a Dios o aleluya o algo que resuene en todo el edificio. Y que se iba a mover un poco las manos. Y que iba a llamar a las personas y al tocarla las personas iban a quedar sanadas. Hermanos, ese es el alarde que se vive hoy. Porque la palabra del Señor dice precisamente que el mundo quiere milagros y quiere señales.
y prodigios mentirosos. Pero eso no fue lo que escuchó Naamán. Él escuchó: lávate 7 veces en el río. Yo estuve en el río Jordán. No es nada espectacular. Pero mucha gente va y se sumerge en el río. Ahí estaba Naamán. Y nada de lo que él pensaba. Y este es el problema, precisamente. Y Naamán se fue enojado diciendo: yo pensaba. Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque muchos piensan. Alguien dijo en una oportunidad: Dios no nos ha llamado necesariamente a pensar para contradecir el pensamiento de Dios. Dios nos ha llamado a actuar en obediencia, no para pensar contradiciendo los establecidos y los estatutos que Dios nos ha entregado. Por eso que yo le pongo ahí: yo pensaba, bien chiquitito. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no quiere, hermanos, que la sabiduría del hombre, la sabiduría fútil, la sabiduría dactilar, la sabiduría insensata incluso, porque la palabra del Señor dice el insensato que se cree sabio, que no hay Dios. El gran Naamán, valeroso libertador, general de los ejércitos sirios, estaba dispuesto a dar una fortuna, pero no estaba dispuesto a zambullirse en el río. Ahí está el problema. El gran Naamán, general, el ego lo tenía aquí arriba. Su orgullo era superior a todos los demás. Tenía todo lo que él quería, incluyendo un poco más de orgullo de lo que se necesita. Y él pensaba entonces que su honor, su orgullo, su vanagloria y su falta de humildad fue precisamente lo que le iba a impedir que él sanara. Eso se aplica a cada uno de nosotros. Nuestro orgullo, nuestro honor, nuestra vanagloria, la falta de humildad previene la bendición de Dios. Y todo eso lo iba a dejar enfermo y lo iba a matar. ¿Sabe lo que él responde? Cuando le dice Eliseo: vete y zambúllete 7 veces en el río. Él dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, gran ciudad, gran nación, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, dice la palabra de Dios, enojado. Es que él nunca entendió algo, hermanos. Él no entendía de que no tenía nada que ver con el río Jordán ni el río Farfar. No tenía nada que ver con el número de zampullidas que tenía que hacerse en el río. Y para nosotros no importa si esta es una catedral o una iglesita. Lo importante que él no podía entender era que la obediencia a Dios lo iba a sanar. No el lugar donde se iba a zambullir, ni el lugar donde iba a adorar, sino que la transformación de su corazón. Dice la palabra de Dios: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Déjeme decirle algo, hermanos. La palabra
zambulló, que ustedes la leen ahí y que está escrita en sus Biblias, en los originales de una Biblia que se llama la Septuagésima, que fue la Biblia que se utilizó en los tiempos de Jesús. Yo tengo una copia precisamente de la Septuagésima, traducida del hebreo al griego. Es una reliquia. Bueno, en esa Biblia, hermanos, la palabra zambullir lo dice de la siguiente manera. Dice, se bautizó. Significa de que Naamán no solamente se zambulló en el agua, sino que está traducido que él se bautizó 7 veces en el Jordán. Para los que quieren saber un poco más, el número 7 significa completud y totalidad. Desde el punto de vista bíblico, el número 7 es completud y totalidad. Y precisamente Eliseo le dijo, ve, zambúllete, bautízate 7 veces. Y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos bautizado ni una vez. Y queremos entrar al reino de los cielos. Les digo, hermanos, sea usted fiel a la palabra de Dios. Sea usted obediente a los mandatos de Dios. La palabra del Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que fuere bautizado, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No significa que zambullirse en el agua va a darle la vida eterna, pero la obediencia, en la obediencia está la ganancia. Dice la palabra de Dios que Naamán entonces dijo, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. No solamente quedó limpio de su pecado, de su lepra, sino que se convirtió a Jehová de los ejércitos. Lo mismo que le pasó, hermanos, a los 4 leprosos que habíamos hablado anteriormente. Porque toda persona que es el que observa, el que vive, el que experimenta los milagros de Dios, no puede quedar igual. Una persona que ve los milagros de Dios en su vida, no queda igual, queda agradecido, queda entregándose día tras día a Él. No de palabras, sino de hechos. La palabra de Dios termina diciendo, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, no por los millones, ni los 10 talentos, ni 6,000 piezas de plata, de oro. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos, que es lo que tenía que hacer Naamán, los corazones de mala conciencia y lavados, lo que tenía que hacer Naamán, los cuerpos con agua pura. Y la palabra del Señor nos llama. Cristo Jesús nos dice, yo soy el agua viva. Él nos llama a recibir de Él la sanidad, no solamente de nuestros cuerpos, sino de esta alma. Dios nos llama a ser obedientes, a dejar el orgullo a un lado, a dejar la vanagloria a un lado, a dejar el qué dirán a un lado, a humillarnos ante Dios. Que cuesta mucho. Porque es más fácil dar que darse uno a sí mismo. Naamán prefería dar y dio lo equivalente, dicen algunos exégetas, a más de $1,000,000. Pero no quería darse él. Hasta que un siervo le dijo, Padre mío, le dijo, si no te pidiera el profeta algo más grande, ¿no lo harías? Si te pidiera que fueras a conquistar a Egipto, ¿no lo harías? Si te pidiera que fueras
a conquistar Babilonia, ¿no lo harías? Y Naamán no se quedaría atrás. El siervo le dijo, pero él solamente te está pidiendo que te zambullas 7 veces en el Jordán. Apenas se zambulló las 7 veces, su cuerpo quedó limpio como la piel de un niño. Dice la Escritura que uno de ellos no creyó. Y no les voy a contar toda la historia, tendría que leer todo el pasaje. Pero uno de ellos dijo, no, eso es coincidencia. Dudó. Y fue y tomó de lo que Naamán llevaba. Porque Eliseo no quiso tomar ni un centavo, nada, ni un vestido, ni un talento, ni una pieza de oro. Pero aquel hombre dijo, ¿cómo es posible que Eliseo no tome nada? Yo voy a tomar algo. Y tomó lo que no le pertenecía. Y Naamán se lo entregó, porque estaba mintiendo y dijo, mi señor, el profeta ha enviado a pedir esto. Y era falso. Cuando lo tomó y se lo llevó, instantáneamente él quedó con lepra. Y su piel quedó blanca con las llagas de la lepra. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Y a Él servimos. Y gloria a Dios que servimos a un Dios súper justo, soberanamente justo, que no tendrá por inocente al malvado, pero que murió en la cruz por todos aquellos que quieren abrir su corazón y dejar a un lado el orgullo, la vanagloria, el temor incluso o la cobardía. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Se lo dejo a su criterio. Pero si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo. Abra su corazón. Porque mientras no ha aceptado a Cristo, está lleno de lepra. Y puede que no sea una lepra física, pero es la lepra del alma la que la lleva al infierno. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.